Capítulo 218. Mares profundos, muerte y partida. Narración POF. Mientras los atronadores latidos del corazón de Enel reverberan por todo el nuevo mundo, los de sombrero de paja ya estaban haciendo cabriolas en la isla Gyojin. Todavía tenían que lidiar con el alborotador local, Ordi Jones. Pero no había prisa, de todos modos acababan de llegar. Pero se detuvieron en seco por un momento, todos mirando el mar que rodeaba la isla. Las corrientes submarinas se volvieron salvajes y esporádicas, lo que logró hacer que algunos de los de sombrero de paja entraran en pánico. Luffy miró hacia el mar sobre él con una mirada confusa. ¿Londea en él está tramando algo? La mente del futuro dios Sol se dirigió inmediatamente al Rey del Cielo. Si había alguien lo suficientemente fuerte como para hacer que el mundo reaccionara de esa manera, ese era Enel, al menos a los ojos de Luffy. También era la única persona con poderes de relámpago verdadero que Luffy conoció. Robin también miró hacia arriba casi al mismo tiempo que su capitán. Sus ojos contenían un poco más de preocupación. También pensó inmediatamente en Enel, con la preocupación en primer plano en su mente. Sin embargo, no dejó que sus emociones se mostraran exteriormente. Al final del día, no había mucho que pudiera hacer además de preocuparse. Puede que se haya vuelto más fuerte, pero no hasta el punto de poder estar al lado de Enel. La próxima guerra también iba a ser mucho más peligrosa por lo que Enel le había estado diciendo. Robin sabía que no tenía sentido preocuparse por él, pero aún así no podía evitarlo. Por desgracia, sabía que Enel era lo suficientemente fuerte como para manejarse solo. Así que terminó simplemente suspirando y continuando con su turismo, distrayendo su mente de las cosas después de que terminó el trueno. A pesar de sus efectos de gran alcance, los latidos del corazón de Enel despertado quedaron contenidos dentro de su cuerpo después de 1 o 2 minutos. Ese corto periodo de tiempo fue todo lo que necesitaba para anunciar su presencia al mundo de todos los modos. Su mente se sintió más liberada que nunca, sintió como si su mente misma hubiera evolucionado. En lugar del manto que solía aparecer durante el despertar de un Zoan, como el de Nika, en él pareció ganar algo más. Un gran círculo giratorio con tambores de relámpagos. El rayo que lo formaba estaba tan concentrado que parecía un objeto sólido. Giraba sin cesar, flotando sobre la parte superior de la espalda del emperador. El Rey del Cielo podía sentirlo como si fuera parte de su cuerpo. Un miembro poderoso que podría manipular hasta cierto punto. Convirtió los tambores en cuchillas por un momento, convirtiendo el círculo giratorio en una sierra circular mortal. El emperador exhaló un suspiro cuando los latidos de su corazón se calmaron para siempre. Y en ese momento, sintió que su nueva fuerza se desvanecía. En ese momento se sintió débil y perezoso. Era como si le hubieran cortado la mayoría de los sentidos, al menos en comparación con antes. Su alcance de observación aquí volvió a su nivel habitual, detectando solo la isla y los mares a su alrededor. En él se agarró la cabeza y sintió que uno de los mayores dolores de cabeza de su vida le partía la cabeza. De todos modos, apretó los dientes y no emitió ningún sonido que indicara que sentía dolor. Así que este es el retroceso de usar mi fruta despierta, ¿eh? En él cerró los ojos mientras las venas de su frente se hinchaban. El retroceso de usar su forma despierta fue bastante simple. Una fiebre ensordecedora. Sonaba bastante indulgente, pero en medio de una pelea, sería demasiado difícil de manejar. Pero la parte más importante del retroceso fue el repentino cambio de perspectiva. El emperador solo pudo probar lo que se sentía al ser casi omnisciente, ser capaz de sentir todo a la vez en una parte del mundo. Era un poder divino que proporcionaba a uno cierto subidón. Y ser despojado repentinamente de eso mientras tenía fiebre ciertamente no fue un gran sentimiento. Al menos no estoy agotando mi vida o algo así. En él se agarró la cabeza, parecía que la fiebre estaría allí con él por un tiempo. Raijin todavía lo miraba. Sí. Aún te queda un largo camino por recorrer. No eres yo, no estarás en esa forma para siempre. Pero no te equivoques. Esa emoción que recibiste al usar tus poderes recién descubiertos. Ese sentimiento de alcanzar la divinidad. Eso todavía te ha recompensado. En él parpadeó un par de veces mientras intentaba concentrarse en las palabras del viejo dios. Luego, se concentró en su cuerpo por un momento. Se siente más fuerte. Tu cuerpo ha sido cambiado para siempre por este despertar. Si fueras más débil, habrías quedado reducido a cenizas para siempre. Pero a través de la resistencia y la voluntad, reforjaste tu cuerpo. En él apretó los puños, sintiendo el poder que los recorría y juzgándolo en silencio. Se sentía mucho más fuerte que antes de despertar. Pero todavía era comparativamente débil en comparación con su forma real despierta. De ahí venía el sentimiento de debilidad.
En él también observó una adición más permanente a su cuerpo. En la parte superior de su espalda apareció el tatuaje de un círculo giratorio con tambores, los tambores que significaban su despertar todavía estaban con él, grabados en su espalda por el resto de su vida. Despertar. Supongo que ese nombre encaja. Realmente siento como si hubiera estado durmiendo hasta ahora. En él finalmente sintió que el dolor de cabeza persistía mientras sus hombros caían. ¿Durmiendo, eh? Llegaste hasta aquí con tu propia fuerza e intelecto. Si eras tú quien dormía, entonces debo decir que eres un sonámbulo bastante bueno. Dijo el dios en tono divertido. En él arqueó una ceja ante la broma que hizo el dios. Notó que la voz del viejo dios del trueno se hacía cada vez más débil y que las luces de sus ojos se volvían menos pronunciadas. ¿Eso es todo, eh? Murmuró el emperador mientras observaba cómo el tiempo apagaba las brillantes luces del dios. Casa también notó que el discurso de su señor se debilitaba. Sus viejos ojos se llenaron de lágrimas mientras caminaba lentamente hacia el dios antiguo, quien simplemente levantó su palma esquelética, deteniéndola en seco. Lo hiciste bien, sacerdotisa. Pero ya no soy tu señor. Dijo el dios mientras luego señalaba a Enel. Casa solo pudo llorar mientras se arrodillaba una vez más en esa tumba. Sabiendo que estaba viviendo los últimos minutos de su difunto señor. Habían vivido 33 generaciones de doncellas del santuario, todas bajo la protección y gracia del dios del trueno frente a ella. Ahora, después de vivir tanto tiempo en esa isla, ella sería la que presenciaría su verdadera muerte. En él también pensó en esas cosas y sintió lástima por la anciana. El esqueleto parecía poder leer sus pensamientos en ese mismo momento. Y les dio algunas palabras de despedida mientras su esqueleto lentamente comenzaba a convertirse en polvo. No te equivoques. He estado muerto por mucho tiempo. Mi fracaso fue lo que llevó al dolor y sufrimiento de hoy. Depende de ti arreglar el futuro. Espero que sea tú de. Con cada frase, más y más partes de sus restos se convertían en polvo. Su cuerpo esquelético se desintegró por completo cuando el hilo de alma que lo mantenía en movimiento desapareció. Sus ojos se apagaron antes de pronunciar la última parte, pero en él aún lo entendió. Espero que sea tu destino. ¿Eh? ¿Entonces todo se reduce a eso? Se sentía extraño tener que depender del destino para asegurar su éxito. En cierto sentido, seguir el destino también significaba seguir lo que él sentía que era correcto. Pero todavía le resultaba extraño que el resultado dependiera en última instancia del destino mismo. Diablos, el destino es una herramienta tan poderosa, que Imu pudo revivir unas cuantas veces, rejuvenecido, después de luchar contra los dioses durante días. Era un concepto extraño, hacía que el emperador se sintiera un poco pequeño. Pero al mismo tiempo, no tenía motivos para sentirse así. Ya había cambiado su destino una vez. También había cambiado el destino del mundo con su presencia. Tal vez, si realmente no estaba en sus cartas ganar, podría hacerlo de nuevo. Fue un lindo pensamiento. Cierta seguridad ante circunstancias graves. Seguiré adelante. No importa lo que pase. El emperador miró con aprecio las ropas del viejo dios, todo lo que quedaba de él. Así de simple, logré despertar, ¿eh? Cerca de él, todavía podía escuchar los gritos ahogados de la anciana que había adorado al viejo dios toda su vida. Pero esos gritos también terminaron después de unos segundos. La anciana terminó de llorar bastante rápido. En cambio, caminó hacia los restos polvorientos del dios antiguo con una urna y lentamente comenzó a barrer el polvo dentro de la urna. En él no dijo nada en ese momento, simplemente suspiró y le permitió hacer su trabajo. La urna se llenó rápidamente y se colocó sobre el trono, el lugar de descanso final del dios. La anciana se inclinó por última vez ante su viejo señor en silencio, antes de finalmente darse la vuelta y mirar en él. Sabía que esto sucedería cuando te vi por primera vez. Pero eso aún no me preparó. Pido disculpas por mostrarte una escena tan desagradable. La mujer se inclinó una vez más, esta vez ante el emperador, su nuevo señor. Está bien. Fuiste leal a Raijin, es natural llorar dadas las circunstancias. En él hizo un gesto a la mujer para que levantara la cabeza mientras él se agachaba lentamente y le hablaba de manera uniforme. ¿Y qué vas a hacer ahora? Le preguntó a la anciana mientras miraba alrededor de la tumba del dios del rayo. Yo. Me quedaré aquí. Me ocuparé de la tumba de los Raijin, el último rayo de su conciencia puede haber pasado, pero mis deberes aún no han terminado. La anciana también miró un momento alrededor del templo mientras hablaba. En ella esperaba esa respuesta, simplemente asintió antes de levantarse lentamente y prepararse para irse. Entiendo. Debo despedirme. Me quedaría más tiempo, pero el mundo no espera a nadie.
Pero justo cuando estaba a punto de convertirse en un rayo, la anciana lo detuvo. Antes de que te vayas. Ella agarró su abrigo con un brazo, su mano buscando algo en su abrigo. Aquí, ten esto. Sacó un pequeño colgante dorado con un corazón rojo. El emperador levantó una ceja, el colgante parecía antiguo. Esto se le dará al nuevo señor, significa tus conexiones con las doncellas del santuario. La anciana explicó inmediatamente el propósito del colgante al emperador. Parecía un regalo simbólico, por lo que el emperador lo aceptó sin pensarlo mucho. Lo tomó, agarrándolo con fuerza, antes de sonreír y guardarlo en su bolsillo. La anciana se inclinó una vez más y una agradable sonrisa se dibujó en sus labios. Con esto, somos uno de corazón. Le deseo la mejor de las suertes, Lorenel. El emperador levantó una ceja al escuchar eso, pero no pensó mucho más en ello, pensando que era solo su tradición hablar. En cambio, se volvió hacia la luz y reapareció afuera, entre las nubes. Con Raijin realmente desaparecido, la tormenta ya había amainado. El campo magnético de la isla volvió a la normalidad por lo que en él pudo sentir. Con esto, el monje loco y su tripulación deberían poder continuar con su viaje. Su mirada se volvió hacia los barcos de los piratas de los monjes locos, que lentamente se dirigían de regreso a la costa. Bueno, en cuanto a mi próximo destino. Bueno. Hay algunos lugares que quiero visitar. Poseidón / Shirahoshi por ejemplo, también están la luna y Wano. Iré primero a Poseidón y comprobaré la situación allí. Sería una pena que algo saliera mal y ella realmente muriera. Aunque es dudoso que tan fuertes son los de sombrero de paja esta vez. Capítulo 219. La isla submarina, Noe y el príncipe. Narración Pof. En él tenía muchas razones para visitar la isla Fishman. Por un lado, necesitaba asegurarse de que Poseidón estuviera a salvo y de que tuviera el apoyo del reino Gyojin en la próxima guerra. Cuantos más gobiernos acepten su causa, más fácil sería instaurar un nuevo gobierno tras la caída del actual. Hasta ahora, en él confiaba en poder convencer a la mayoría de ellos. El gobierno mundial había hecho un trabajo sobresaliente al poner al mundo entero en su contra al final del día. Actualmente, la isla Gyojin estaba bajo la protección de Barba Blanca, por lo que era muy probable que se pusieran del lado de ellos, pero tener una conversación formal con su realeza le parecía apropiada al rey del cielo. Durante su viaje, también tuvo la oportunidad de inspeccionar un poco más a los de sombrero de paja. Necesitaba juzgar mejor sus fortalezas y debilidades mientras decidía sus formas de despertar a Luffy. Por un segundo, en él incluso consideró que Katakuri y Big Mom lo hicieran. Pero él tenía una relación algo amistosa con ellos, así que realmente no quería que murieran. Oben también regresaba con su familia a partir de lo que el emperador había reunido, por lo que tenía muchas posibilidades de chocar con los sombreros de paja. Bueno, es difícil saber si los de sombrero de paja irán contra los piratas de Big Mom de la misma manera. No empezó Big Mom a apuntar a ellos ya a buscar el matrimonio concertado porque Luffy le faltó el respeto. Los recuerdos de Enel del programa original estaban empezando a nublarse un poco. Había pasado bastante tiempo y no había prestado demasiada atención al arco de la isla Gyojin. Sí recordaba que Big Mom fue quien brindó protección en la isla Gyojin después de la muerte de Barba Blanca. Pero eso ya no estaba sucediendo. Es poco probable que entren en contacto. Enel solo podía frotarse la barbilla mientras estaba sentado en una nube justo encima de donde se suponía que estaba la isla Gyojin. La isla en sí estaba en el fondo del mar, llegar a ella con un barco sin revestimiento se consideraba bastante difícil, bueno, se consideraba imposible para aquellos que no eran Gyojin. Después de todo, fueron los hombres Gyojin los que construyeron casas en el fondo del mar. Si no pudieran alcanzarlo, nadie habría podido hacerlo. Pero también debería poder alcanzarlo. En él tenía muchos métodos para alcanzarlo. Por un lado, podía ionizar tanta agua como necesitara para formar una burbuja perfecta a su alrededor y viajar hasta el fondo del mar. Pero en ese caso estaba el problema de la presión del agua. A menos que hiciera que la burbuja a su alrededor girara muy rápido, entonces la presión la abriría bastante rápido. El material utilizado para revestir un barco estaba hecho especialmente para soportar esa presión, pero el agua en sí no era tan buena como protección. Su segundo método parecía ser el más fácil de lograr por ahora. El plan de Enel era simplemente cubrir todo su cuerpo con una espesa bola de iluminación y dejarse caer. Cualquier agua a su alrededor simplemente se evaporaría y esencialmente caería libremente al fondo del mar con facilidad. La observación aquí estaba un poco embocada bajo el agua, pero en él aún podía sentir las cosas perfectamente gracias a su radar de fruta del diablo, que podía usar sin esfuerzo ahora después de someterse tanto al entrenamiento de Garp como a un despertar.
Todavía necesitaba concentrarse para seguir así, pero al menos podía hacerlo sin preocuparse por cansarse. Su radar funcionó bastante bien, hasta el punto de que podía sentir tanto a Van der Decken como al holandés errante. Pero lo más importante es que todavía podía sentir a Noé, el barco de la promesa, todavía descansando en el lecho del mar en perfectas condiciones. Siempre pensó que era una pena que el barco fuera dañado durante la pelea de Luffy con el otro Gyojin, a quien no consideraba lo suficientemente importante como para recordar su nombre. El Noé era un barco de gran importancia histórica, era el barco que solo Poseidón podía navegar adecuadamente. Van der Decken esencialmente pudo arrojarlo hacia Shirahoshi gracias a la naturaleza de su fruta del diablo, que era bastante poderosa. Pero de lo contrario el barco no podría navegar sin que los antiguos reyes del mar lo tiraran. Y solo se moverían ante el llamado de Poseidón. Lo habían hecho en el programa, deteniendo el barco y llevándoselo. Después de que Luffy casi lo destruye, Enel frunció el ceño al recordar más y más detalles sobre el arruinado Noah. También era el barco más grande que Enel había visto jamás. Casi tan grande como la propia isla Fishman. También estaba la promesa que los pescadores tuvieron con Joibo y Nika, que convirtió al Noah en el barco de la promesa. En él no había podido encontrar nada al respecto en los Poneglyph que había robado junto con los revolucionarios. Supongo que tendré que preguntarle al rey Neptuno al respecto. Al final, simplemente sonrió y se paró en la nube. Pero ahora no sirve de nada reflexionar sobre ello. Será mejor que nos pongamos a trabajar. No tengo toda la eternidad. Luego, Enel simplemente bajó de la nube y cayó en picado hacia los mares con la misma sonrisa plasmada en su rostro. Apenas unos metros antes de tocar el mar, todo su cuerpo chispeó, iluminando su entorno mientras exudaba suficiente calor como para convertir a un humano normal en carbón en segundos. Enel nunca tocó el agua, sino que continuó en caída libre, exudando rayos y evaporando toda el agua a su alrededor mientras se dirigía hacia el fondo del mar. El mar a su alrededor hirvió y se levantaron burbujas. Formó un pequeño remolino sobre él mientras descendía, el mar trabajaba constantemente para reparar las heridas que el emperador había hecho. Enel simplemente cerró los ojos y se dejó caer más. Todavía sentía el mundo a su alrededor, su haki de observación estaba un poco atrofiado, pero aún así se extendía bastante. Su entrenamiento con piedra marina había valido la pena hasta cierto punto. Su radar también pulsó, al ritmo de los latidos de su corazón. Un ritmo constante que le dio una visión adecuada de todos y cada uno de los objetos que podrían haberse interpuesto en su caída. Había muchos, pero no se molestó en detenerse. En cambio, se convirtió en iluminación por completo, superando los obstáculos con facilidad a medida que aceleraba más y más. Y finalmente, cayó al fondo del mar como un rayo. El lecho del mar debajo de él tembló mientras continuaba evaporando el agua alrededor de su cuerpo. El emperador no se quedó allí sentado, sino que primero se dirigió a la isla Gyojin, silbando mientras lo hacía. No quería dañar la burbuja alrededor de la isla y poner en peligro a su gente, así que se dirigió a la entrada principal. Algunas patrullas de soldados Gyojin lo detectaron, pero no parecían muy interesados en detener al hombre que irradiaba suficiente calor como para convertir el agua a su alrededor en una sopa hirviendo. Mantuvieron la distancia y observaron la brillante figura de Enel con cautela mientras uno de ellos huía, probablemente para informar la situación a la familia real. Enel finalmente apagó su recubrimiento relámpago cuando finalmente pisó las costas secas de la isla. Respiró hondo y sonrió. Siempre odié contener la respiración. Afortunadamente, esta isla es muy amigable con los forasteros. Detente ahí y declara tu identidad y negocio. Bueno, al menos su hábitat acepta a los forasteros. Ya estaba rodeado de Gyojins desde el momento en que pisé la orilla. Todos me apuntaron con tridentes. Pero solo el que estaba en el medio habló. Ciertamente era más grande que el resto, bastante. De hecho, era un tiburón enorme y musculoso, con un pecho ancho y brazos grandes. Tenía una cara alargada, enmarcada por un cabello ondulado de color azul claro que le caía hasta los hombros, una nariz afilada y puntiaguda y una especie de punto impreso en el centro de la frente. Llevaba una prenda oscura alrededor de la cintura, sostenida por una faja extremadamente larga. También se puso una banda larga de color azul claro, que pasaba sobre sus hombros, dibujando un círculo alrededor de la parte posterior de su cuello, muy similar a la banda que aparecía en los despertares de Zoan. Si no recuerdo mal. Es uno de los príncipes, ¿verdad? Enel se rascó la barbilla mientras transformaba sus guanteletes en un bastón largo, haciendo que los hombres pesas a su alrededor temblaran sus manos sobre sus tridentes. Ya se estaban extendiendo los rumores sobre ellos tratando con un usuario de fruta del diablo de origen desconocido.
Sabes, es mucho más educado presentarse primero antes de preguntar el nombre de otra persona. Enel le sonrió al príncipe, su tono amistoso y su actitud ayudaron mucho a disminuir la atmósfera tensa. El príncipe de pelo azul tragó un poco, mientras sus ojos se abrían lentamente al darse cuenta. Inmediatamente agitó la palma de su mano, ordenándole a sus hombres que se retiraran y dejaran de apuntar con sus armas al intruso. Mi nombre es Fukaboshi, primer príncipe de la familia Neptuno. Disculpas por la mala recepción, no esperábamos recibir un emperador en este momento. Fukaboshi se inclinó respetuosamente, tratando a Enel como si fuera a invitar a un miembro de la realeza a visitar su isla. Está bien, príncipe Fukaboshi, vine sin avisar en lo que parece ser un momento bastante turbulento. Enel asintió con la cabeza al príncipe. Asintiendo con la cabeza a modo de saludo también. Luego, el emperador miró a los guardias que lo rodeaban, sus ojos todavía amistosos al notar su cautela. Pero sus rostros también parecieron transformarse al reconocerlos. Después de eso, sus miradas solo exudaban admiración. Fukaboshi también fue extrañamente acogedor. Por lo que el rey del cielo podía recordar, el príncipe no tenía una opinión tan alta con respecto a los piratas. Pero, sorprendentemente, o más bien como era de esperar, en él era alguien a quien toda la isla Gyojin respetaba mucho. Sin darse cuenta, les había prestado un gran servicio cuando salvó a Barba Blanca en Marineford. Y nunca lo habían olvidado. Barba Blanca era un gran amigo y aliado de la isla Gyojin, su benefactor en cierto sentido, quien les brindaría seguridad en los peligrosos mares del Nuevo Mundo. En él también se convirtió en su benefactor al ayudar a Barba Blanca. El momento es realmente bastante extraño. Justo antes tuvimos otro grupo de piratas visitándonos, pensamos que eras un intruso. El príncipe se disculpó una vez más cuando sus hombros parecieron caer ligeramente. Eso está bastante bien, no te preocupes. Vine aquí principalmente para hablar con tu padre y Poseidón. Ante esa frase, el primer príncipe pareció un poco confundido, rascándose la cabeza antes de asentir. Puedo llevarte hasta mi padre, por supuesto. Sin embargo, no conozco a Poseidón. Muy bien entonces. Te seguiré hacia el castillo. Espero que lleguemos en buen momento. Supongo que a los príncipes no se les habló de Poseidón. El emperador y el príncipe se dirigieron hacia el palacio con bastante rapidez. No hablaron mucho durante el camino, pero en él notó las miradas que recibía mientras caminaba por las calles. Muchos parecieron reconocerlo y admirarlo. Le resultaba extraño, pero finalmente se dio cuenta de por qué. Cierto, salvar a Barba Blanca. Una decisión que sigue dando frutos para mí incluso hasta el día de hoy. El emperador y el príncipe tomaron entonces un carro hasta el palacio tras atravesar buena parte de la ciudad submarina. Supongo que es hora de conocer al rey. Los de sombrero de paja parecen estar también en el castillo. ¿No significa eso que el extraño Gyojin atacará pronto? Oh bueno, no importa. Capítulo 220. Reyes del mar y cielos, reunión e invitados. Narración POF. El palacio era tan grandioso como cabría esperar de una familia real. Ciertamente tenía la gran arquitectura y el aspecto dorado de un palacio real normal, su decoración estaba más orientada al mar. Pero eso era de esperarse. La sala del trono en sí era bastante extravagante y grande también. Muebles hechos de conchas y decorados con conchas cubrían los grandes salones del palacio. La familia real y sus sirvientes parecían estar luchando un poco para organizar algún tipo de bienvenida para el emperador que los había visitado abruptamente. No fue exactamente una sorpresa para Enel, ya que pudo sentirlos pelear desde el momento en que anunció su identidad. Las otras patrullas debieron haber informado su presencia directamente a Neptune mientras hacía turismo con el príncipe Fukaboshi. Pero Enel no fue el único hombre guiado hacia el Palacio Real, aunque llegó antes que los demás invitados, concretamente los de sombrero de paja, que estaban siendo guiados por los otros dos príncipes, Rjuboshi y Mamboshi, el segundo y el tercero. Enel tuvo que mirar bastante hacia arriba para encontrarse con la mirada del rey Neptuno. El rey marino parecía incluso más grande de lo que el emperador recordaba que era. Era incluso significativamente más grande que Kaido y Big Mom era casi un gigante ella misma. Neptuno era un tritón musculoso y de tamaño gigante. Un hombre con una nariz roja apuntando hacia abajo, ojos pequeños y cabello y barba largos, pesos y rizados de color naranja. Era peludo en general, y parecía no gustarle usar camisas si era posible, solo llevaba una gran corona dorada con joyas y un par de brazaletes dorados. No necesitaba pantalones, ya que la parte inferior de su cuerpo solo consistía en su cola de pez de color azul intenso. Su gigantesco tridente dorado estaba sentado al lado de su trono, donde su mascota ballena, Oe, dormía actualmente.
El rey se levantó lentamente de su trono, flotando hacia el emperador como si estuviera en el agua, con el uso de un anillo de burbujas que envolvía la parte inferior de su cuerpo. A su alrededor había muchas sirenas, todas inclinándose ante el rey y el emperador. No fue una inauguración tan grandiosa, considerando todo, el rey no organizó un banquete ni nada por el estilo, pero sí trajo a algunas personas para hacer las cosas más respetuosas. El primer príncipe parecía un poco desconcertado por el saludo y probablemente no había sido informado de los preparativos que se estaban haciendo. Pero fue capaz de seguir adelante, acercándose al lado de su padre e inclinándose un poco. Antes de susurrar algo sobre ir a buscar a su hermana y marcharse, Neptune asintió con la cabeza a su hijo antes de volverse hacia él. Es raro para mí saludar a alguien como usted en mi castillo. Un emperador y un aliado de nuestra isla. Neptuno se inclinó levemente, su espalda se arqueó un poco mientras su cabeza todavía se inclinaba hacia abajo para encontrarse con la mirada del emperador. Me alegra que ya me consideres un aliado. Supongo que es por mi relación con Barba Blanca, ¿correcto? Él asintió hacia el rey, indicándole que enderezara su vieja espalda. De hecho, cualquier amigo del viejo Barba Blanca es amigo mío. Neptune cerró los ojos y asintió con la cabeza, su tono melancólico. Sin embargo, no se detuvo demasiado en ello, abrió los ojos y miró al emperador una vez más. Le debemos mucho, muchos le debemos mucho. Te hiciste amigo de al menos la mitad del Nuevo Mundo al salvarlo a él y a As en aquel entonces. Ciertamente te hiciste amigo de aquellos en sus territorios. La voz de Neptune era fuerte pero suave. El rey habló en un tono respetuoso, pero también bastante directo. No parecía tan nervioso por la presencia del emperador. Supongo que hay mucha gente que respeta a Barba Blanca. Todo un contraste en comparación con Shiki, son de la misma generación, y el león dorado está casi olvidado. Aunque es posible que haya podido pasar desapercibido porque el gobierno mundial estaba tratando de ocultar el hecho de que escapó de la prisión para salvar las apariencias. De todos modos. Ya no importa. ¿Barba Blanca se ha puesto en contacto contigo recientemente? Él se cruzó de brazos mientras Neptune aplaudía y ordenaba a algunos sirvientes tritones que trajeran algunas bebidas y un aperitivo. Trajeron un enorme cáliz de oro para Neptune y otro de tamaño normal para Enel. El tamaño normal para los hombres pez resultó ser el tamaño perfecto para Enel también. Barba Blanca siempre está ocupado, y las noticias del mundo exterior se han detenido un poco durante el último año. Mis exploradores me contaron cosas aterradoras, Rey del Cielo. Desafortunadamente, la isla Gyojin está demasiado alejada para ayudar a los otros reinos. Así que no lo culpo por la falta de contacto. Al final del día está viejo y enfermo, pero aún así nos beneficiamos de su protección. Él asintió y se dio cuenta de que la tripulación de Barba Blanca probablemente no los había contactado anteriormente con respecto al ataque de Kaido. Si lo hubieran hecho, lo más probable es que Neptuno estuviera al tanto de lo que había sucedido ese día. Entonces él decidió darle un resumen de lo sucedido. Después de todo, había leído los informes de Francisco sobre la situación y sentía que la familia Neptuno merecía ese conocimiento. No hace falta decir que Neptuno quedó bastante sorprendido por lo que había oído. Aunque viejo y enfermo, Barba Blanca había frenado a Kaido durante mucho tiempo, dejándolo con muchas heridas antes de finalmente derrotarlo con ayuda. Kaido, el rey de las bestias, ahora se daba por muerto. Y ninguna fuente importante de noticias había siquiera intentado escribir una historia al respecto. El mundo estaba realmente a oscuras. Era un concepto aterrador para Neptuno, vivir en un segundo siglo del vacío. Le hizo apretar los dientes. Pero no había nada que pudiera hacer. Al menos él trajo buenas noticias. Además de la muerte de Kaido, Barba Blanca volvió a su juventud gracias a alguien del ejército de Enel. La enfermedad ya no era un problema y probablemente no lo sería hasta dentro de algunas décadas más. Sus médicos también estaban allí para evitar que la enfermedad se propagara tan gravemente como antes, ya que sabían que Barba Blanca estaba predispuesto a padecerla. Neptune estaba más que feliz de escuchar eso. Tanto porque ahora tendría la oportunidad de reencontrarse con su amigo, Barba Blanca, como porque su gente no se quedaría sin protección en el corto plazo. Traes noticias tan felices. Esto merece un banquete. La voz de Neptuno rugió mientras agitaba su puño hacia las luces del techo. Los sirvientes no necesitaron que se lo dijeran dos veces, e inmediatamente entraron en acción, corriendo hacia las cocinas para informar a los chefs reales y preparar las mesas. Bueno, no rechazaré una buena comida. Han pasado muchas cosas últimamente, una buena celebración es necesaria.
Enel asintió, igualando silenciosamente el entusiasmo del rey mientras sus ojos brillaban un poco con una luz azul. El rey parecía más que eufórico al ver eso, se rió una vez más antes de darle unas palmaditas amistosas en la espalda al emperador. No te preocupes. Tendrás tanta comida como puedas. Oh, el rey del mar se rió de nuevo, y dos personas más entraron a la sala del trono al mismo tiempo, sorprendidas por el ruido del rey. Padre. ¿Pasa algo? Una voz tímida habló primero. La mirada de Enel siguió inmediatamente el sonido, aunque ya sabía qué esperar. Una sirena gigantesca fue la que habló. La hija menor y única del rey. Además, irónicamente, el más grande, siendo solo un poco más bajo que su padre. Tenía el cabello rosa muy largo y suelto con una horquilla en forma de pez. Llevaba un top amarillo cubierto de perlas con una correa que sobresalía en la parte posterior de su cuello. También llevaba aretes de almeja y cadenas para el vientre con una tela colgando al frente. Su cola era muy larga, con rayas de color rojo claro y rosa. Y, lo más importante, resultó ser la encarnación moderna de un arma antigua. Solo verla le hizo recordar un poco más sobre su personaje. 1. Se supone que rivaliza con Hancock en belleza. Aunque sigo pensando que Robin es más hermosa. ¿Hice algo malo? Los ojos de Shirahoshi se llenaron de lágrimas mientras miraba al suelo. 2. Ella es una absoluta llorona. No se pudo evitar, la niña tenía 16 años al final del día, solo una adolescente que vivía una vida algo protegida. Nada de eso, querida hermana. Es solo que tenemos una visita, y padre quería que todos estuviéramos presentes. El primer príncipe fue quien alivió sus preocupaciones, actuó tan rápido que ni siquiera le dio a Neptuno el momento de pensar en responder. Oh. Lo entiendo. Ella inmediatamente salió de su racha depresiva, e inmediatamente miró a su alrededor como un polluelo recién nacido, antes de que su mirada finalmente se posara en Enel. Sus ojos se abrieron cuando una sonrisa apareció en su rostro. El hombre que ayudó al tío Barba Blanca. Hola, soy Shirahoshi. Aplaudió una vez mientras evaluaba la situación por sí misma. El rey miró a Fukaboshi por un segundo, preguntando en silencio. ¿Por qué no le dijiste sobre esto antes de arrastrarla aquí? A lo cual, el primer príncipe respondió con su mirada. No quería arruinar la sorpresa. El emperador notó su silencioso intercambio, pero luchó por darle sentido por un segundo. Y durante ese tiempo, la pequeña, enorme, princesa se acercó a velocidades inesperadas. La cabeza del emperador se giró hacia ella mientras ella inmediatamente se recostaba en la sala del trono, con su gigantesca cola balanceándose detrás de ella. ¿Tienes alguna historia interesante con el tío Barba Blanca? Ya nunca nos visita. La princesa sirena sonrió mientras su barbilla descansaba sobre sus palmas. Sus codos presionaron el suelo y su escote también presionó con tanta fuerza hasta el punto en que la piedra se agrietó un poco. Enel sudaba un poco mientras lamentaba su naturaleza torpe. Tengo muchas historias, definitivamente escucharás algunas de ellas durante el banquete, princesa. Enel asintió con la cabeza antes de que su oreja derecha temblara. Han llegado más invitados. Enel sonrió cuando las enormes puertas de madera de la sala del trono se abrieron de nuevo. Entraron los otros dos príncipes, Ryuboshi y Mamboshi. Ryuboshi era un tritón parecido a un pez reno, era alto y delgado. Tenía los ojos muy abiertos, el pelo largo y ondulado de color rosa oscuro y dientes como los de un castor. También parecía ser el que más usaba la parte superior de su cuerpo entre toda la familia real. Se puso una elegante prenda parecida a una túnica con mangas abullonadas en los hombros y las muñecas. Llevaba dos espadas detrás de él, sujetas por una faja naranja, lo que significa que era un espadachín. Mamboshi era todo lo contrario físicamente a su hermano. Era bastante más bajo y extremadamente corpulento. Redondo. Gordo, estaba gordo. Sin embargo, probablemente se debió a su raza. Sus brazos eran mucho más pequeños y delgados de lo que cabría esperar. Para vestirse, solo llevaba un sombrero azul y una faja amarilla. Padre. Estamos de vuelta con los invitados. Ellos son los que rescataron a Megalo. Detrás de ellos, montados en un enorme tiburón negro con un anillo de burbujas alrededor de su cuerpo, estaban los de sombrero de paja. Bueno, la mayoría de ellos de todos modos. Sanji quedó incapacitado en algún lugar de las costas de la isla debido a la pérdida de sangre, desafortunadamente. Es mejor que no vea a la princesa. De hecho, puede morir. Enel sacudió la cabeza al recordar el mármol que se resquebrajaba bajo el pesaje de la princesa. Oh, perfecto. Parece que todos están aquí. Neptune sonrió mientras miraba a los recién llegados. Los sombreros de paja inmediatamente se bajaron del tiburón, que corrió hacia Shirahoshi, girando suavemente alrededor de ella en el aire. Así que ese era Megalo.
reflexionó el emperador mientras se rascaba la barbilla. Mientras tanto, los sombreros de paja estaban contemplando las vistas del Palacio Real, antes de que finalmente notaran su presencia. En él. Usopp y Luffy fueron los primeros en notarlo, ambos mirándolo sorprendidos, luego el resto de la tripulación imitó su reacción a excepción de Zoro y Robin. Zoro simplemente levantó una ceja y miró al emperador con una mirada confusa. ¿Se perdió? ¿Cómo llegó aquí antes que nosotros? Mientras tanto, Robin sonrió cálidamente al verlo, sonrisa que él le devolvió. Sombreros de paja. Es genial ver que todos habéis llegado a las Islas Gyojin. En él se giró completamente para saludarlos, extendiendo las manos y sonriéndoles a todos. Shirahoshi también aplaudió un par de veces, agradeciéndoles efusivamente por salvar a su gigantesco tiburón mascota. ¿Cómo es que estás aquí? Luffy fue el primero y más ruidoso en responder. Señaló en él con los ojos muy abiertos. Tenía ganas de visitar a la familia Neptune, todavía tengo algunos asuntos que discutir. Pero ahora que estamos todos reunidos aquí, también podemos celebrar nuestra reunión, ¿verdad? Sí, ni siquiera estuviste fuera por tanto tiempo. Luffy se rió entre dientes ante la propuesta del emperador, pero le resultó imposible negarse. La carne gratis era carne gratis. Y la fiesta comenzó casi de inmediato. Shirahoshi parecía aferrarse a él como un pulpo, pidiéndole constantemente que le contara historias sobre sus aventuras. El Rey del Cielo cedió la mayoría de las veces, especialmente porque no tenía nada mejor que hacer. Robin notó que los dos pasaban mucho tiempo juntos, pero no le importó. Confiaba en él y sabía que su conexión era bastante especial. Continuó saliendo con Nami, no queriendo dejarla sola en un lugar desconocido. De vez en cuando, el emperador se acercaba e intercambiaban algunas palabras. Ella no preguntó sobre los extraños sonidos atronadores que habían envuelto el nuevo mundo, solo le importaba que él estuviera a salvo. Nami también parecía bastante interesada en hacer que los dos pasaran tiempo juntos, incluso tratando de invitarlos a bailar durante la fiesta. Estaba claro que el gato ladrón estaba tratando de hacer de casamentera, lo cual era un poco adorable. Desafortunadamente, las celebraciones no duraron mucho. Cuando en él sintió un objeto grande, un hacha de 2 puntas, zumbando hacia ellos, girando hacia la sala del trono. Se dirigió directamente hacia una persona en particular. Shirahoshi. Sus ojos se abrieron cuando su cabeza giró hacia una ventana, que se rompió en ese mismo momento. Se puso las manos en la cabeza mientras gritaba. No. Luffy también se dio cuenta de eso, y estaba a punto de entrar en segunda velocidad y ayudarla, cuando se dio cuenta de que él ya estaba cerca de ella. Sin embargo, ella no corría peligro. Antes de que el hacha la tocara, él apareció frente a ella y simplemente extendió la mano para coger su hoja, su mano se volvió negra. El hacha se detuvo en un instante, incapaz de avanzar ni siquiera un centímetro. Temblaba, luchaba, como si todavía quisiera seguir adelante, alcanzar su objetivo. Él solo suspiró y lo agarró con más fuerza, rompiéndolo y rompiendo la hoja del hacha por completo. Shirahoshi apenas había logrado reaccionar ante lo sucedido antes de que él hablara. Parece que tenemos aún más invitados. La voz de Enel sonó fríamente cuando la música en el pasillo se detuvo. Capítulo 221. Golpe inútil, Poseidón y distancia. Narración Pof. Tan pronto como el hacha se rompió, las miradas de todos se fijaron en el emperador y Shirahoshi. Enel permaneció inmóvil mientras regresaba su mirada hacia la puerta, donde se acercaba un escuadrón bastante considerable de hombres Gyojin. Estaban liderados por un tiburón blanco bastante grande y fornido, Gyojin, con pelo largo y negro y rizado. Enel reconoció al hombre como... Bueno, no recordaba su nombre, pero sí recordaba que haría acto de presencia. No son invitados que recuerdo haber invitado aquí. Neptuno resopló mientras agarraba su tridente, golpeando su empuñadura contra el suelo mientras fruncía el ceño ante la aparición de los Gyojins. ¿Quién hijo? ¿Arrojaron ese hacha? Zoro ya había dejado de fingir estar borracho, su mano estaba en la empuñadura de su hado Ichimonji, sus ojos brillaban de un peligroso color púrpura. TSK, el hacha fue arrojada por algún otro pedazo de escoria que sigue acosando a nuestra querida hermana. El primer príncipe también tenía su mano avanzando poco a poco hacia el tridente en su espalda, con una mueca de desprecio presente en su rostro. Recordó darle al emperador una mirada de agradecimiento antes de volverse también hacia los intrusos. Oddie Jones. ¿Cómo te atreves a mostrar tu cara aquí? Enel simplemente miró la escena de la familia real discutiendo con el Gyojin. Shirahoshi todavía parecía un poco asustada, lo cual coincidía bastante con lo que Enel recordaba de ella. Ella era una gata asustadiza.
Pero ella también era una adolescente, por lo que el emperador decidió no juzgarla tanto. Controlar las emociones lleva años, incluso décadas para algunos. No puedo esperar que todos los niños pequeños lo comprendan ya. Además de reflexionar sobre la situación de Shiraoshi y preguntarse si ella realmente tuvo tiempo de crecer lo suficiente como para ser útil en la guerra, también estaba mirando fijamente a las personas en la sala mientras discutían un poco sobre algunas cosas que él no entendía del todo. Me importa lo suficiente como para recordar. Ni siquiera recordaba el propósito del golpe que estaban intentando los Gyojin. Simplemente sabía que eran débiles que no tenían lugar en el nuevo mundo. Ciertamente no tenían derecho a causar tantos problemas a los sombreros de paja como inicialmente hicieron. Odie Jones, o como se llame, probablemente debería haber muerto en el momento en que Zoro sacó su espada. De todos modos, no estaba viendo una historia que se estaba desarrollando ahora, él era parte de ella. Así que no sintió la necesidad de quedarse de brazos cruzados mientras un golpe descarrilaba su conversación con Neptune y su posterior partida. Neptuno, ¿te importaría si me deshago de estos payasos? La voz de Enel resonó en la sala, sorprendiendo a la mayoría de los hombres Gyojin, quienes no parecían reconocer al emperador en absoluto. No se podía evitar, los Gyojin bajo el mando de Jones, así como el propio Jones, detestaban a los humanos. No les importaba el mundo exterior, además eran bastante ignorantes. TSK, es por eso que este reino se está desmoronando. Dejaste que los humanos te pisotearan, Rey Neptuno. Un humano inferior que ni siquiera debería atreverse a alzar la voz en nuestra presencia. Odie Jones inmediatamente aprovechó la interrupción de Enel, aprovechando la oportunidad para irritar a sus lugartenientes detrás de él, haciéndolos vitorear y levantar sus armas. Inferior. Parece que no tienes idea de con quién estás hablando. Fukaboshi frunció el ceño mientras hacía señas a sus guardias para que rodearan a los intrusos. Sin embargo, Neptuno parecía tener una opinión diferente. No es necesario, Fukaboshi. Jones, ¿por qué no pruebas tu hipótesis sobre lo frágiles que son los humanos? Estoy seguro de que en él estaría más que dispuesto a ayudarte con tus experimentos. El rey se burló de Jones, cruzándose de brazos mientras sus guardias se retiraban y sudaban un poco. Ambos estaban asustados y emocionados. Asustados porque los hombres Gyojin que se suponía que debían expulsar parecían bastante duros para sus estándares, y emocionados porque podrían ver a un emperador en acción con sus propios ojos. A un lado, Luffy simplemente empezó a reír y volvió a comer, sabiendo que no tenía sentido preocuparse por la situación. El resto de los de sombrero de paja parecieron estar de acuerdo. Cuando volvieron a la fiesta, Brood también comenzó a tocar su propia música. Todo esto se hizo a costa de irritar aún más a los hombres pez. HMPH, parece que tendremos que mostrarles a estos humanos ignorantes por qué los hombres pez son la Ra. Jones ni siquiera pudo terminar su comentario antes de que él, todos sus lugartenientes junto con una buena parte de la puerta y la pared, fueran envueltos en una luz azul, expandiéndose hacia afuera desde la palma levantada del emperador. Los Gyojin no tuvieron oportunidad de resistir. Jones, el más fuerte entre ellos, solo duró una fracción de segundo más que el resto, y eso solo le permitió sentir todo su cuerpo convertido en cenizas. Aunque no duró mucho. El rayo solo duró unos 2 segundos y brilló tanto que creó un agradable espectáculo de luces en la canción de Brock. Shiraoshi fue la única que se cubrió los ojos, la luz brillante la cegó y sobresaltó. Y cuando se descubrió los ojos, todas las personas aterradoras que amenazaban a su familia y a su padre estaban muertas. Era lo mismo para todos los que no sabían lo poderoso que era en él. Incluso aquellos que lo sabían se sorprendieron, personas como Usopp y Nami. Los guardias del palacio miraban fijamente ese lugar con la boca bien abierta y los ojos casi saliendo de sus cráneos. Básicamente, en él había borrado los jefes del golpe en un momento. Fue así, en un momento estaban ahí, y luego puff, ya no estaban. Sin duda fue un espectáculo digno de contemplar. Lástima que ahora todos tenían mucho trabajo por delante. Cosas como reparar el piso quemado y las partes de la pared, y reemplazar la puerta. En él se limitó a bostezar mientras estaba a su lado. Había detenido su ataque antes de que alcanzara y dañara la burbuja de aire alrededor de esa sección de la isla, por lo que no se inundarían por su culpa. Perdón por dañar tu palacio, Neptuno. Esa mosca zumbaba en mis oídos. En él se rió un poco y se volvió hacia el rey. Neptune solo suspiró, probablemente esperaba que sucediera tal cosa ya que había pedido a sus hombres que se alejaran. Está bien, es mi culpa que permití que tal situación arruinara nuestro buen momento. Me alegra ver que los demás invitados ya se han puesto de humor.
El rey negó con la cabeza y aplaudió, sus hombres inmediatamente se pusieron a trabajar limpiando el lugar y animando las cosas nuevamente. Reconstruir el piso y la pared iba a llevar un poco de tiempo, pero al menos la música comenzó una vez más, con tritones acompañando la música de Brooks, haciendo todo lo posible para seguir el ritmo del músico esquelético. La comida también comenzó a salir de la cocina nuevamente, ya que cierto alguien aprovechó la oportunidad para que todos se distrajeran y comieran toda la carne disponible. Justo cuando las cosas se estaban calmando, otra hacha llegó volando. Esta vez, Zoro se burló y simplemente la cortó en su camino. La familia real estaba a punto de disculparse nuevamente por el inconveniente, y Neptune probablemente estaba a punto de enviar a la princesa de regreso a su habitación, donde estaba a salvo de los lanzamientos de Deken. Shirahoshi ni siquiera pudo gritar de miedo esta vez, ya que en él simplemente se echó a reír. Oh sí. Me olvidé de ese mestizo. Las palabras y la risa del emperador fueron las que interrumpieron a la familia real, la propia Shirahoshi miró en él con cara de sorpresa. Iré a buscarlo. Tómalo como una disculpa por arruinar tu puerta de entrada, Neptuno. En él suspiró mientras desaparecía. Todos en la sala estuvieron confundidos por un segundo. Incluso la familia real. No le habían dado precisamente a Enel muchos detalles sobre Bandere Deken y su situación. ¿Podría ser que lo buscó de antemano? Lo dudo, lo hemos mantenido en secreto por lo que sé. El hecho de que un pirata local estuviera acosando a la princesa fue algo vergonzoso para la familia Neptuno. También estaban demasiado orgullosos para pedirle ayuda a Barba Blanca, a pesar de su relación amistosa con el anciano. Pero ahora, todo lo que hicieron fue ver al emperador desaparecer, sentir un poderoso terremoto que hizo que los más débiles casi cayeran al suelo, y luego verlo regresar sin siquiera estar un poco mojado. Lo dejé inconsciente con la patrulla más cercana que pude encontrar. Sin embargo, destruí su nave, parecía haberla arrojado de esta manera como una especie de ataque sorpresa. El emperador decidió simplemente darles a los presentes una pequeña descripción general de la situación, antes de bostezar y volver a sentarse. Sí, supongo que no hay razón para preocuparse por pelear contigo. Luffy se acercó y le dio una palmada en el hombro al emperador, haciéndolo sonreír levemente. Zoro también gruñó mientras miraba a lo lejos. Muchos imitaron sus acciones, también mirando por la puerta destruida del palacio. Estaba muy lejos, desde el palacio apenas se podía ver. Pero ahora había un cráter gigantesco recién formado justo cerca de la isla Fishman. Seguramente los residentes también lo vieron y probablemente entraron en pánico. Demonios, la mayoría de las personas que lo vieron no pudieron evitar sentir que se les llenaba de sudor frío, incluido Zoro. Recordó que no hacía mucho había intentado ponerse a prueba contra el emperador. Ahora, el hecho de que hubiera sido bloqueado por el lóbulo de una oreja sonaba mucho mejor que hacer que en él se tomara las cosas en serio. Todavía tengo un largo camino por recorrer. El espadachín de cabello verde solo pudo lamentarse mientras negaba con la cabeza. Neptuno también sudó un poco mientras llamaba a algunos de sus hombres para enviar un mensaje a la gente y calmarlos. ¿Realmente pretendes impresionar, emperador Enel? Neptuno suspiró mientras miraba la espalda de los mensajeros que envió. Oh, no es nada. En todo caso, todavía tengo mucho trabajo por hacer en lo que respecta a controlar mi fuerza. Enel miró el gran cráter con un poco de decepción también. Esperaba volverme más fuerte después de despertar. Pero no esperaba que un rayo a pequeña escala hecho solo con mi propia iluminación fuera tan intenso. La fruta de Enel se había vuelto significativamente más fuerte. Obviamente no usó su forma despierta contra Deken o algo así. Simplemente se teletransportó allí, lo dejó inconsciente con un puñetazo en la parte posterior de la cabeza, antes de arrojar su cuerpo inconsciente hacia la patrulla más cercana, que estaba cerca de la entrada de la isla Gyojin, y volar el barco junto con la tripulación que le quedaba. Fue muy rápido y Deken tuvo suerte de haberse salvado. Enel no lo mató solo porque asumió que a Neptuno le encantaría hacerlo él mismo si fuera posible. También estaba el hecho de que pudo haber cometido un error y haber matado a la única persona que pudo haber sabido la verdad sobre la muerte de Otohime, la esposa de Neptune. Había olvidado muchos detalles sobre la isla Gyojin, incluida la propia Otohime, solo la recordaba porque vio un retrato de ella. Pero aún así había matado a Odi, olvidando que se suponía que debía revelar cómo había muerto Otohime. Ahora, Enel esperaba que alguien más pudiera darle un cierre a la familia Neptuno. También había olvidado que la propia Shirahoshi ya sabía quién era el asesino de su madre. Por eso todavía le costaba procesar los acontecimientos que acababan de ocurrir.
Había mantenido en secreto la identidad de Odi debido a la promesa que le hizo a su madre de no alimentar el ciclo de odio con su propio odio hacia el asesino de su madre. Respetaba a su madre lo suficiente como para respetar sus deseos y nunca informó a su padre sobre el crimen de Odi para buscar venganza. Ahora que estaba muerto, no estaba segura de qué sentir. Eso, junto con ver morir a otros hombres pez junto a él y enterarse de la captura del hombre que la atormentaba, era demasiado para ella. Entonces ella empezó a llorar. Para sorpresa de nadie, Enel se limitó a suspirar. Supongo que debería olvidarme de la ayuda de Poseidón durante la guerra. No quiero esperar hasta que ella crezca y madure lo suficiente como para usar sus poderes en consecuencia. Aún así, eso era preocupante, ya que significaba que también tendrían que lidiar con los reyes del mar. El gobierno todavía tenía las grabaciones de Poseidón, lo que iba a complicar las cosas. Era muy probable que los locos reyes del mar incluso se lanzaran a Tierra Santa para rescatar a Poseidón al escuchar sus gritos de dolor. Afortunadamente, los reyes del mar más poderosos probablemente serían lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta de que las grabaciones fueron una casualidad. El gobierno definitivamente iba a utilizar a los reyes del mar más débiles como carne de cañón. Después de todo, incluso un rey del mar más débil era lo suficientemente fuerte como para herir a una persona poderosa en las circunstancias adecuadas. Como sea. Simplemente freiré las aguas que nos rodean, o le pediré a Aokiji que se concentre en congelarlos a todos antes de que saquen la cabeza del agua. Al final, el emperador decidió no preocuparse por eso. Después de todo, tenían muchas personas poderosas que podían lidiar con los reyes del mar. Tener a Poseidón habría sido una buena ventaja además de eso. La familia Neptuno estaba actualmente consolando a Shirahoshi, nadie sabía si estaba llorando lágrimas de felicidad, tristeza o simplemente confusión. Pero sus hermanos mayores siempre estarían ahí para ella. Su padre también se preocupaba mucho por ella, por lo que también estaba a su lado. Luffy y los demás no querían intervenir en un momento familiar como ese, así que simplemente se quedaron a un lado y observaron. Ya sea sonriendo, encogiéndose un poco o completamente desinteresado. Enel solo suspiró y sacudió la cabeza al final, estaba a punto de tener una última charla con Neptuno antes de irse, pero alguien más apareció y le dio una palmada en el hombro. Enel, puedo ver esa mirada áspera y seria en tu cara. No es posible que ya estés pensando en irte, ¿verdad? Era Robin, completamente apoyada en su antebrazo, mirándolo con una mirada traviesa. Esto hizo que Nami vitoreara de fondo, mientras que algunos de los otros compañeros de tripulación simplemente miraban la escena con torpeza. Enel simplemente tosió un poco. Creo que puedo quedarme un poco más. El arqueólogo de los sombreros de paja se rió un poco y tiró de la mano del emperador, arrastrándolo hacia la pista de baile. Enel sonriendo un poco y decidió seguir adelante. La luna no va a desaparecer de todos modos. Puedo esperar 1 o 2 días. Y corte. Pronto traer el siguiente capítulo. Dejen su like y suscríbanse si les gustó.